Mírame pulir mi tacón, soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpido, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Hey, soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Pose por aquí, pose por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, que solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y baby, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpido, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame, yo soy la más, ódeme, yo soy la más, envídiame, envídiame. Te quedaste Toca soportar, perra. Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creían? Este capítulo es presentado por Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad. Total Play, para que seas la más conectada. ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al 9º episodio de la 7ª temporada de La Más Draga. ¡Qué fuerte! Ya, esto está muy crucial, oigan. 7. Muy crucial. 7 en las 7. 7 en la... Oye, sí. Ya que estamos jugando tanto con los números, bueno, hoy también es decisivo porque hoy es 7 de 7. Numerología, mis amores. Bueno, fíjense que, pues, la cultura mexicana es la que alimenta primordialmente nuestro programa. Les voy a contar la historia de este reto porque hoy estamos buscando a la más Lupita. 9ª semana, 9º capítulo, ya esto fue mucha avaricia, yo ya voy a andar insoportable, inmamable, no me hable, mándeme mensaje y no se lo voy a contestar. La más Lupita. No les voy a mentir, fue uno de los retos que más me costó conceptualizar. Tengo que decir que la Lupita es una pinche insípida. Esta muñeca no tiene nada. O sea, literal es un palo de cartón con un enterito y ya. Pero un reto bonito, siento yo. Lupita es una muñeca de cartón que surge en respuesta a las muñecas de porcelana. Estas muñecas de porcelana llegan a México desde Europa en este proceso del porfiriato de afrancesar a la sociedad. Y pues obviamente no todos los presupuestos podían afrancesarse. Entonces las infancias jugaban con muñecas de porcelana, las infancias de presupuesto, pero las infancias que no tenían, pues ¿qué hacían? Así de, ¿y yo qué? ¿No? Como el meme, yo chingo a mi madre. No. El tema es que se desarrolla a través del ingenio fabuloso mexicano una réplica de las muñecas de porcelana, pero de cartón. Y así surge la muñeca Lupita. Hoy quiero que diseñen su propia muñeca Lupita en ustedes a través de su drag. Está sencillo, ¿no? Sí, no, bueno. Pues sí, Yo me y como no aseguraste. nos gustan las cosas sencillas, ¿qué creen? Es el reto familiar. ¡A la madre! Así que, además de confeccionar y desarrollar su atuendo de Lupita para ustedes, habrá que desarrollar otro atuendo de Lupita para salir con alguien más en familia. Qué miedo, porque creo que de todos los retos es al que más le temo. Le tengo mucho nervio a este reto porque no sé qué vaya a suceder, no sé quién viene a sabotearnos.
Y yo no sé cuáles son las posibilidades de que todo salga mal. ¿Ok? Bueno, pues, mis amores, avíspense y que gane ¡La más draga, pendeja! Y pues Alexis nos va a traer la sorpresa de qué va a suceder con este reto familiar. Así que sin más, nuestra reina de la segunda temporada, Alexis 3XL. ¿Cómo están, estúpidas? Ya bajaste del cielo. Déjame, Oye. me doy una vuelta para posar el ano. Oye, qué bueno que hoy sí llegaste. Sí, no, la semana pasada yo me quedé ahí atrás vestida de alborotada. Ahora sí ya estoy aquí para traer más gatadas. Oye, sí, porque yo también quiero saber qué va a pasar con a quién van a hacer de Lupita también. Uy, amiga, por este escarnio es por lo que yo vivo. Para eso me trajeron. Así que, amiguitas, es momento, antes que cualquier cosa, de darles yo, desde mi corazón, una pequeña sorpresa. Una sorpresita. Sí. Ujú. Así que, amigas, adelante con la sorpresa. Sorpresa, un Xochimilco, 2 Xochimilcos, 3 Xochimilcos. Aquí estás, ¿cómo estás, Daila? Muerta. Mona. Pasa, por favor, con tus compañeras, intégrate. Ok, ¿qué está pasando? Pero los muertos no reviven, mis amores. La más draga ya no hace gatadas, mis amores, hace cacorradas. Ahora sí, ya estamos todas completas. ¿Todo está bien? Todo está bien. ¿Es en serio que va a regresar esta? Uy, no. Pero, amigas, que no cunde el pánico, que esa no es la única sorpresa. Adelante con la siguiente sorpresa. A ver, otra sorpresa. Venga. Sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás, la muy brighty? Veo que colgaron el pico muchas, ¿eh? Disfrútalo. Se Intégrate, torsionan intégrate. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. Este está muy turbio, está muy de terror. Sospechoso. Huele a perrada. Huele a perrada. Ay, no amo las bocas chuecas. Intégrate, amiga, intégrate y que pase la siguiente. buenas noches. Y estas perras que ya, la que se murió al panteón, al dragaltar. ¿Dónde andará chile mugriento? Que este culito está bien hambriento porque tan tristes, culeras. Colgaron el pico, mira. No sé, ya no sé ni qué va a pasar. Salta, salta, salta. Oli, ¿cómo están? Y yo dije, mira, 9º capítulo y se va a reiniciar todo y va a ganar Patty, dije yo. Apúrense a la chingada porque yo tengo vestuarios que terminar. ¿Ya para qué, Patricia? Ni modo, perdón. Esta claridad me va. Acomódate. ella? ¿Dónde quepas, pelón? Ya sé, entonces me van a poner a hacer este reto familiar con estas niñas. Vamos a maquillar a estas pendejas y por fin se van a ver bien. ¿Quieren su cámara? Ahí tienen su cámara, nenas. Una última oportunidad. Vamos a vestirlas. La gatada, nos van a poner con ellas en equipos y todo. Y todavía yo dije, y son tan perras que me van a poner con Naila. Y ahora que estamos todas aquí, he de decirles que el día de hoy vengo muy emocionada. ¿Ay, sí? ¡Emoción! ¡Uy! ¿Más no que esto? sabes, amiguita. Me preocupa. Ay, Ustedes saben que... Ay, Así. ni modo. Esto ha pasado y seguirá pasando, que saben que cada que yo me emociono, me alegro y me ofusco, es porque hay que temer. Ay. Hay que tener miedo, hay que tener temor. Y la realidad, amiguitas, es que no van a hacer este reto en parejas con las muertas. Y dije, entonces, ¿qué desmadre? Y dije, ahorita nos van a... No sabía, no sé qué vaya a pasar, no sé. Simplemente por mis huevos, dije yo, las muertas no se pueden perder esta oportunidad. Muy qué No se lo linda. pueden perder porque yo estoy muy emocionada, estoy oronda y dije, tráiganmelas porque familiar es familia. Y la familia nunca se pasa de riata. Entonces, ahora que estamos todas juntas, ¿ya están listas para saber quiénes van a ser sus familiares en este reto? Pasemos con el primer familiar. No es cierto. Cabrón, ¿será lo que estoy pensando? Cuéntanos. ¿Con quién vienes? Con Tito Salanís.
tú eres su papá. No mames. Y dije, ya valimos ver. Ay. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, pasa con Detox. Me imaginé a todos menos a él, ¿saben? Porque nunca me había visto en un show y el que estuviera aquí fue muy bonito, que ni siquiera sabía que venía. Ahora sí, vamos con el siguiente familiar. Hola, soy Armando y vengo con Caos Lascivia. Se me aguó el guarapo. Primer perrada que me hace feliz. De verdad, ya lo extrañaba demasiado. Qué hermoso tenerlo conmigo, poder abrazarlo, tocarlo. Ya, no puedo más. Ay, no puede ser. ¿Será que me traen a mi mamá? Dije yo. Dije, ¿será posible? Hola. Soy Samuel y soy el novio de Calypso. Es una persona que amo mucho y que estoy muy agradecido de él. Gracias a él estoy acá también. Cada vez que iba entrando uno tras otro, pues yo espero ver pues a mi hermano. Yo, pues como ya les había dicho antes, no soy muy cercano a mi familia. Adelante. Hola. Soy Gladys y soy la mamá de Candela. Ay, no, voy a llorar bastante. Estoy llorando mucho. No puedo explicar ese sentimiento. De verdad, era de mucha felicidad, demasiada. Pasa, corazón. Soy Delia y soy la mamá de Tulsa. Me preparé muchísimo mentalmente para estar aquí y entonces alejé mucho de mi pensamiento a mi mamá y cuando la vi entrar fue como volver a recordar su rostro porque no les voy a mentir, lo saqué de mi cabeza para justamente no recaer en esta situación de extrañar. Adelante. Soy Edgar Cortés, el papá de Cody. ¡Ay, gordito mío! Sí me hiperquebré. ¿Otra vez? Volví a llorar. Yo había dicho que no iba a llorar mucho, pero pues miren, valió verga, es mucha emoción y pues les agradezco también. Ay, fue muy fuerte, la verdad. Soy Sofía y soy la mamá de Moon. Ver a mi mamá es esta inyección que necesito en este momento, en este 9º capítulo. Y en serio, gracias a la más draga. Soy Hermelinda y soy la mamá de Nailada. Un llorar, un drama que tenemos, pero entiéndanos, por favor, entiéndanos allá en casita y por fin tener a nuestros familiares y seres amados aquí es increíble. Soy Silvia, soy la mamá de Bryston Brillitos. Hola, soy Gemma y soy la mamá de Excel. Sí se parecen. Soy Laura y soy la mamá de Ricura. ¡Eso! El tiches para que te vean esto, claro. La sonrisa igual. Sonríeme, claro. Hola, soy Isis, hermana de Greta. Soy
Marta y soy prima de Oslo. Hola, soy Popoca y soy el novio de Pati. Pues aquí estamos, amistades, cada quien emparejado con su familiar. Y es que después de tanta gatada que les he hecho yo y tanto coraje que les he hecho pasar, ya era momento de traer una sorpresa bonita. Sí, una sorpresa bella, y con todo lo que ha pasado y con este encierro siempre nos va a caer bien un abrazo y un apapacho de la gente que amamos y queremos muchísimo. Entonces, pues yo estoy muy contenta. Ay, no voy a llorar, estúpida. Yo no lloro en este programa. Ahora sí, amigas, sin más ni más, me largo para que apapachen a su familiar, para que se abracen, se besen mucho, se pongan al corriente y comiencen a planear su pasarela de esta noche. Así que, amiguitas, mucha suerte, estúpidas, que les vaya muy bien, las quiero mucho y yo las estaré observando desde el cielo. Así que, ¡vámonos! Es que cada capítulo que estamos pasando tratamos de ya no llorar. Pero cada capítulo, producción se sigue ensañando en que nos pongamos a llorar como las perras que somos. Ay, no sé. Fue un apapacho a mi corazón. Sé que se va a poner la camisa conmigo. Y pues estoy muy feliz, la verdad. Muy, muy feliz. Y ya no voy a llorar, los odio a todos ustedes. Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos todas, todos y todes a este su programa, Le Chismecite, con las feminosas de la Más Draga 7, a brillar, mis feminosas. Ya se le puso nombre al programa. Yo soy Codela Michartés y les quiero dar la bienvenida a estas grandes invitadas, invitados, invitades que tenemos en esta bonita ocasión. ¡Bravo! ¡Vamos, Connie! ¡Eso, Connie! Ahora tengo que ir el programa, hija. No, la verdad estamos muy contentas. Creo que comparto el sentimiento con todas las que estamos aquí, porque honestamente sí tenemos invitados de lujo esta noche, esta tarde. Y no sé, quiero empezar con las emociones otra vez fuertes, con las preguntas de mis cartitas. Y quiero empezar con una hermana que pues también ya hemos hablado varios con ella. Candela, madre. Quiero que nos cuentes cómo te sientes, mamá, con tener a tu mamá aquí con nosotras, contigo. Pues la verdad estoy muy feliz porque esto, para empezar, no me lo esperaba. Y no hablo tal vez de esa situación, sino que, como ya les había comentado, pues yo con mi mamá no tengo una conexión tan fuerte, tal vez como ustedes las tienen con sus padres. Yo en Mérida pues vivo solo, yo veo mis cosas, yo hago mi drag, y creo que estés aquí me ha demostrado que de verdad has dejado todo atrás, que ya no te da vergüenza, porque aquí te va a ver mucha gente. Y que estés aquí me hace sentir que ya no te vas a sentir avergonzada de lo que hago. A mí lo que más me hizo que me alejara de mi mamá, por ejemplo, con sus amigos, yo no hablaba de mí. Con sus amigos era de, pues si le preguntaban, oye, ¿y tu hijo es esto? Y ella así de que no. Oye, ¿y tu hijo es el que hace drag? No. O sea, negaba todo lo que yo era. Tal vez no es vergüenza. Desgraciadamente estamos en una sociedad horrible donde discriminan terriblemente a estas personas tan especiales, porque no tengo otra palabra para poderlos llamar así. Son muy especiales porque hacen cosas muy bonitas, tienen mucha creatividad. Desgraciadamente la sociedad discrimina eso, y el hecho de poder hablar de ellos es muy fuerte. Tal vez que al menos que hablen de mi hijo feo, ¿no? Lo sientes muy feo. Y tal vez es eso que no lo podía tal vez exponer. Pero no porque yo me avergüence en absoluto, sino que a lo mejor te guardan una bolita de cristal para que nadie te lastime, ya sabes. Pero no es por vergüenza. Al contrario, estoy muy, muy orgullosa de ti.
mucho. Y hoy por hoy puedo decir que si quieren me siguen hablando y si no, me vale. Ay, perdón. Pero Está bien. desgraciadamente así es. O sea, no pasa nada. Gracias por venir, de verdad. No, al contrario, gracias a ti. Porque gracias a ti estoy aquí con esta experiencia muy bonita que tampoco yo me la esperaba. O sea, no esperaba estar en algo que te gusta mucho. Y que me da mucho gusto que estés aquí. De verdad, esto yo no lo hubiera logrado. Muchas veces lo intenté, el hacer que mi mamá se acercara más a esto que soy ahora. Y pues mi mamá hoy me demostró que pues sí quiere estar. Bueno, qué tarde tan fuerte, la verdad. Siento que este momento llegó en un momento preciso y muy oportuno. Y pues estoy muy agradecido que estés presente. La verdad es que eres la única persona que necesito la única aprobación que necesito para seguir haciendo las cosas. Y pues ya te estás quedando pelona y ni modo te aguanto. ¿Y usted, señora, cómo se siente? Sáquelo ahorita, estamos en terapia. Me siento feliz. Eso. Feliz porque no había yo experimentado algo tan bonito y tengo que estar al 100 con él. Aunque pasen mareas y terremotos fuertes, ahí estaré para él. Y pues, ¿qué más puedo decir si estoy feliz con lo que tengo? Si es lo único que tengo. Es mucho que procesar y esto vino a descontrolar absolutamente todo en mí. Entonces yo estoy como una momia, así de que... Y pues no sé en qué momento doña Delia diga, no quiero hacer esto. Estoy ya harta de la producción, la verdad. De que me hagan llorar. Yo les dije que ya no iba a llorar y me hicieron llorar al inicio de este capítulo. Chupando una paleta. Chupando una paleta. Pero me acabo de enterar. ¿Qué hicieron en la casa? Nos reunimos, tus hermanos y tu mamá, para que viniera yo porque tu mamá no quiso venir. Me dijeron, ahora ve tú porque tú no has ido. Y ve a apoyar a tu hija, que va a ganar. Oh, ¿qué? Ya no, estúpidas, ¿eh? Ya estoy cansada de ustedes. Ya. Y va para ti, Adriana, que estás ahí en la casa. Así que, Adriana, tú que estás en la casa, yo te dije que si ganaba, iba a llevar a mi papá y a mi mamá a Colombia. Y no te voy a llevar a ti, nada más voy a llevar a mi papá porque no quisiste venir. Eres una desgracia. Y tú te callas. Ay, no te callas. Pero esta ocasión bonita la vuelve pleito. La verdad, estaba muy nervioso. Eso era mi preocupación, que yo no quería que él se sintiera incómodo. Estoy muy nerviosa ahorita porque no quiero cagarla en el escenario y no quiero que él no se sienta cómodo en lo que vamos a hacer. Obviamente todas veníamos con una idea y todos nos lo cambiaron. Entonces creo que es el que menos se parece en sus familias. Yo me parezco a mi mamá. Que él me dijo, si quieres rasúrame el bigote, quítame las cejas, hazme lo que quieras. Pero al final yo sabía que iba a estar incómodo. Tiene 30 años que no se quita el bigote y que se lo quisiera quitar por mí. Fue muy, muy bonito, la verdad. Y pues ya, o sea, le voy a echar ganas. Yo no me rindo, él nunca se ha rendido, entonces... Pues sí, le vamos a dar todo y pues si me tengo que ir, pues ya. Me iré y si no... Pues, mírense, hijas de su puta madre. Ya les dije que no me gusta llorar. Y ya. Pero estábamos llorando, Dito. ¡Estamos bien! Ustedes ven todo esto en una ollita y podemos estar hasta casi 24 horas aquí despiertos y esta es la motivación más grande que necesitamos para seguir dándole y recordar por qué estamos aquí, gente. Oye, pero te quiero enseñar algo. Pero en el hotel. Ah, qué raro. Yo me quedo contigo. Ay, ¿qué le va a enseñar? Pero veamos todas. Porque se hizo todo lo posible para que yo viajara a México a verte, pero como tú sabes, mamá le tiene miedo a los aviones y nunca se me dio por sacar pasaporte. Entonces el tiempo no daba para yo poderlo sacar y ir a verte, hijo.
pero quiero decirte que te amo con mi vida, usted lo sabe. Me siento muy, muy orgullosa de ti, hijo, eso también lo sabes. Pero sé que va a ir una persona que me va a representar muy bien para estar contigo. Tu hermana, tus sobrinos, todos desde acá, desde Chile, te mandamos un fuerte abrazo, que sigas representando lo que es el drag, que es hermoso, es un arte muy hermoso en un país que tú me has dicho que te ha acogido muy bien, que te tiene mucho respeto, y no olvides nunca que aquí en Chile está la gente que te ama, como sé que hay gente que te quiere mucho también. Ya, mi amor, te amo, te deseo lo mejor, te amo con mi vida. Aquí va mi corazoncito, como siempre lo marcamos los dos, ¿ya? Te amo, bebé, te amo mucho. Y muchas gracias a la Más Draga por haberme dado la posibilidad de haber estado contigo, pero desgraciadamente no se dio. Te amo, hijo. Loquito y yo. Ay, mi perro. Corazoncito. Te amamos, hijo. Creo que yo ya gané la vida. ¿Qué más puedo pedir de tener a mi madre, de tener a mi novio, de tener a la familia que elegí aquí en México, tener 3 hermanas nuevas, 9º capítulo? Yo me siento ya reina no coronada todavía. Me sorprende que mi mamá haya sabido grabar un video. Mi mamá todavía usa Fotolog. Y... Calipso. Pinche Calipso. Muchas gracias y vamos a seguir dándolo todo como lo estamos haciendo. Pase lo que pase en este punto, siento que superamos las expectativas y mi mamá va a estar muy orgullosa cuando esté viendo este video. La amo mucho, gracias por apoyarme, soy mi inspiración junto a mi hermano y mi perro, y sigamos dándole porque estamos a un pasito de este gran logro. Yo de verdad también estoy muy contento de estar aquí apoyándote. Créeme que la producción quería traer a tu hermana Brenda. Hubiese sido para mí la mayor felicidad porque yo sé que tú la amas y la adoras. Y yo sé que es tan difícil ahorita con nuestro país, la migración y todo. Creo que si la fuera visto, me fuera muerto en realidad de la emoción, de la nostalgia. Espero algún día igualmente volver a verla, no solo a ella, a mi otra hermana, a mi mamá, a mi papá, a todos. Tu mamá, súper feliz, súper contenta. Y yo estoy súper orgulloso de todo lo que has logrado. Te amo y te felicito y te admiro muchísimo. A ver, ahora me toca a mí, la verdad. Porque acá de la Micha anda muy guay, así. ¿Qué pasa aquí, Adela Micha? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno. Muchas gracias. Usted cuéntenos. Me siento feliz, me siento contenta que él haya venido. Él fue el que vino a dejar mis cosas a la mudanza. Pues igual nos echamos nuestra lloradita antes de que me fuera. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí, me dijo que estaba muy contenta de lo que había logrado, muy contenta de lo que estoy logrando, de lo que estoy haciendo. Y pues igual verte ahorita así tan guapa, tan muñeca. Tan muchacha, tan mona. Pues me llena mucho de felicidad porque pues desde que empezó, desde que me dijeron que iba a quedar, pues él fue el que estaba. Relax. Sigue. Él fue el que me dijo que le íbamos a echar ganas, que era una chingona, que era un chingón, que le íbamos a echar todos los huevos que podíamos. Así habla mi papá. Le íbamos a echar todos los huevos que pudiéramos, que íbamos a echarle, que él iba a estar conmigo hasta el final. Él fue el que me estuvo dando chingos y chingos de dinero para poder salir con todos los gastos, con todos los vestuarios. Le chingó conmigo para poder llegar aquí a este punto. Y la verdad lo agradezco mucho porque siento que sin él no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita. Bueno, yo estoy con mi hijo desde un inicio, desde pequeño. Yo sabía lo que era mi hijo y tu padre, sabemos que somos. Homosexual. Ajá. Y la verdad, yo nunca voy a renegar de él. Yo en el pueblo de Iztacalco
Me sienten como el hombre más cabrón, y lo digo abiertamente. Y quien se meta con mi hijo, se mete conmigo, ¿ok? Lo defiendo a capa y espada. Jamás, jamás y jamás le daré la espalda. Para mí, eres el hombre más chingón del mundo. Siempre vas a estar para mí y yo para ti. Sé que él tiene que volar, pero les puedo decir que es mi compañerito. Vivimos solos. Él y yo vivimos juntos, o sea, solamente estamos él y yo en la casa y pues cuando él se va a trabajar, pues yo me toca hacer de que mi quehacer de muchacha, ya yo me toca irme a trabajar de miércoles a domingo. A las 2 de la mañana me levanto y me dice, papá, tengo hambre. Ay, güey, ¿y dónde consigo Bueno, comida? esto ya está muy personal. Ahora soporta de la niña. Y cuando yo llego, pues sí, cansado con hambre, le digo, gordo, vamos a cenar. Y me dice, vámonos pues. Y yo, yeah. Yo amo a mi hijo, siempre lo voy a amar y es mi vida. Y me siento orgulloso de Connie. Hablas más que nadie. Pero nos tienes que bailar en el tubo, así, oye. Ay, sí. Maracuyea. Ahorita. Y hasta el Ahorita, piso. agárrense porque va Carmen Cortés en escena, o sea. Porque también quiero aclarar que a mi papá ya lo he travestido varias veces. Ya lo he... ¡Una dragón, bebé! Y me siento muy orgullosa y muy contenta de haberlo tenido así tan cerca de mí en este momento tan fuerte del momento de la competencia, de lo que estoy viviendo ahorita. Fue muy lindo. De verdad que esto es un regalo muy, muy hermoso para todos los que estamos acá. Me siento muy feliz, tengo la oportunidad de conocer nuevas personas. Ustedes, chicos, son espectaculares. O sea, todo lo que soy creativamente es gracias a mi mamá. Mi mamá es una mujer creativa desde muy pequeña, es pintora, confecciona, siempre le ha apostado al arte. Y no, vamos a darla todo lo vamos a dar. Vamos a dejar todo ahí con todas nuestras fuerzas y nos vamos a arrastrar unos con otros. Así es. Nosotras somos las superpoderosas y ellas son las berraquitas. Vinieron a agarrarnos así. Y creo que el poder del mensaje que estamos transmitiendo en este momento en el camerino con las conversaciones que tenemos es demasiado poderoso. O sea, venir de una generación de atrás y aceptar con fuerza este reto creo que es demasiado valioso, porque la masculinidad pues es un reto que se ha vivido toda la vida. Machismo. 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 Y que ustedes lo acepten así es increíble, en serio. Pues yo lo veía y decía, es diferente. Pero cuando él nos habló y nos dijo a su mamá y a mí que la diferencia era esta persona, es difícil. Pero yo ya lo había aceptado y dije, qué huevos que mi hijo me diga estas cosas. Yo, ¿por qué no me le acerqué desde antes, no? Pero yo amo a mi hijo, a mi hija, perdón, y la seguiré amando, y desde el principio que él dijo lo que era, desde ahí lo amo más. Creo que es al que más le ha costado en cuestión de adaptarse al él, ella, pero con él no me importa, ¿saben? Porque al final yo sé quién soy para él y que al final cerrara con que amo a mi hija es algo muy bonito. Gracias, de verdad, por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Porque creo que sí necesitaba esto. Sí necesitaba el que tú aceptaras todo tal cual y como soy. Porque... Ay, no. Sí me sentía muy solo, la verdad.
Y que hoy me dijeras que no te importa lo que digan los demás, que estés aquí. A pesar de que hay mucha gente que me apoya, creo que la que verdaderamente quería que me apoyara eras tú. Te amo mucho. Yo te amo más, mi amor. Que todos allá en casita la vieran aquí conmigo, la vieran abrazándome. Me felicitó por todo lo que yo he logrado, por todo lo que soy. Ay, no, yo ya gané. Al final del día, como hijos, la única validación que a veces necesitamos es la de los papás, desgraciadamente, pero porque son papás. A él quizás no le puedo externar muchas cosas y él lo sabe. Tanto así que es que el día que se vino, me cayó el 20 que yo no lo apoyé cuando él empezó a trabajar para juntar y venirse a esto que es una lana. Y yo dije, ¿qué dejé de hacer? Si yo tenía que estar ahí, ¿no? Entonces digo, no, ahorita sí tengo que estar ahí. Me dice, ¿pediste permiso? No. Dije, me voy. Lo mismo. Se quedó el trabajo, a mí no me interesó. Así es. Y aquí estoy para él y de aquí para adelante seguiré estando en las buenas y en las malas. Me partió el corazón. Me partió el corazón porque no les voy a mentir, sí fue el proceso para estar aquí, sí fue pesado. Lo hice todo yo, buscar mis recursos, diseñar, planear. Fue esta aceptación y este apoyo que necesitaba de otra forma, reflejado de otra forma, porque al final del día sí se dio cuenta. Y a veces la sociedad, nos dejamos de llevar por esa sociedad, con perdón ustedes, mierda que está allá afuera, que no nos deja visualizar las cosas como... Entonces ahorita aprendí que a mí no me interesa el qué dirán. ¿Por qué? Porque a mí no me da de comer la gente. A mí el vecino no me da de comer, ni le pido nada. Gracias a Dios estamos vivos, con salud. Y completos. Y completos. Y él, en lo que le gusta, yo le seguiré apoyando hasta que me muera. ¿Okay? A veces el ser papá no hay instructivos, y mucho menos el ser papá de una travesti, mis amores. Entonces es aún más difícil. Sí soy muy privilegiada, sinceramente. Tener una familia tan hermosa. Y no nada más él, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Soy una mujer muy privilegiada, que yo sé que mucha gente en casa no tiene lo que yo tengo. Y es feo saber eso, porque está bien bonito que te apapachen y te amen. Esto es un gran reseteo cultural. Nunca se había hecho esto en una temporada de La Más Draga. Y creo que pues es muy maravilloso, es muy hermoso que se haya reunido la familia para hacer esto que es ser dragá y ser intrépidas y ser artistas en todo momento. Y pues yo la verdad pues estuve muy 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 contenta con todo lo que se habló en ese lindo camerino. Son los chakras que engloban la energía que viaja por nuestro interior, influyendo en nuestras emociones y espiritualidad. Su equilibrio es fundamental y en una noche como esta, espero que todos, todas y todes los tengan bien alineados. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Estamos en la recta final de esta temporada y la semana pasada estuvo fuerte. Se presentó Copa. Las emociones de mis cachorras están a flor de piel. Y a estas alturas de la competencia, nuestro panel de jueces no va a pasar por alto ni el más mínimo detalle. ¿Será que nuestras feminosas están listas para dejar sello en sus últimas pasarelas? Es hora de descubrirlo. Así que, perrísimas, agárrense fuerte de su trajinera y prepárense para disfrutar de un espectáculo todo que Versace. Bien dicen
que acciones son amores, no besos ni apachurrones. Así que gracias a nuestros miembros exclusivos del canal por demostrarnos su amor todas las semanas. Son lo más. Hoy más que nunca, cualquiera puede ser la más. Así que nuestras feminosas deben de sacar todos los chiquitrucos para demostrar que son merecedoras de la vasta cantidad de 700,000 pesos en efectivo que van por cuenta de la Manuela Mezcal, los 150,000 pesos en productos de Beauty Creations y el nombramiento de embajadora de la marca por 1 año. Y también de 1 año de internet completamente gratis, cortesía de Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad, para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Hoy me siento vulnerable. Es que no sé qué será de mí sin mis vecinas de trajinera, de nuestro flamante jurado, que hoy, como cada noche, viene impecable. Comenzamos con la voz de la experiencia, la jarocha que ha conquistado los escenarios más retadores del país, la maestra Natalia Sosa. Pero por Dios, qué presentación, chula. Hoy mira, traigo las antenitas de vinil bien prendidas para poder detectar a la acreedora a la corona. Pero como el final se acerca, vamos a ser implacables con nuestras observaciones. Así que, ojo, mucho ojo. Mucho ojo, que ya no se puede aceptar ni una. Nada. Ni una. Seguimos con nuestra imprescindible, ineludible e inapelable chingona Yari Mejía. Hoy te ves chida con che de chingona. Así te ves. Y tu chula, chiquitita, chingona. Aquí y pues hoy esperando lo mejor de nuestras feminosas para que vayan rumbo a la gran final. ¡Qué nervios! Ella todavía tiene varios trucos que compartir con nuestras feminosas. La visionaria, letal, mi amor. Muñequita de Sololoy, la original. ¡Mi amor! Hoy soy la original muñequita de Sololoy. Pues mira, vamos a ver, estamos a casi nada de terminar la temporada y los jalones de greñas se han puesto muy buenos. Espero que hoy este tema es muy lindo y lo que vamos a ver en el escenario está lleno de amor. Entonces, hoy disfrutaré mucho como espectadora de todo lo que va a suceder y a mi lado tengo unas bellezas que las vas a presentar tú, pero son hermosas. Hermosas, únicas. Esta noche salimos ganonas porque tenemos no una, sino 2 juezas invitadas preciosísimas. Ellas son la sensación de las redes, las consentidas de YouTube y las favoritas de TikTok. Debo reconocer que yo nunca me había sentido tan identificada con alguien. Y sé que todas las queremos como si fueran nuestras íntimas amigas de toda la vida. De hecho, mi fantasía no sexual es echar chismecito largo y tendido con ellas. Del norte para el mundo entero, Lupita y Quesito. ¿Qué onda, preciosa? ¿Qué onda, mi preciosísima? Te ves espectacular, Karime. Tu cintura. No. Breve, preciosa. O sea, quedé. ¡Shot! Wow, felices de estar aquí, emocionadas. Estamos viviendo la fantasía, la verdad. Sí, no, de verdad, yo ando ronca porque cualquier cosa que veo grito. Exactamente. Nos pusimos peluca para estar en onda, de morras, de chavas. Porque dijimos algo al nivel, por lo menos. Algo alucín. Como todo este cotorreo que estamos así de los nervios para... ¿Qué onda, preciosa? Wow, preciosa. Felices. Pues se ven increíbles, chavititas breves. Chiquitita. Qué placer tenerlas aquí. Ay, gracias, Karime. A divertirnos. Obvio. Y ustedes saben que yo soy coctelera, caguamera
y chacalera. Y vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí en el Dragaltar? Veneno, tóxico y venenito. Me siento bien a gusto de poder saludarlos una noche más. ¿Será que ya es prudente echarnos unos prepuchots? Hola Karime, buenas noches. Pues mira, te voy a decir cómo estamos. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco. Chido. ¡Eso! Karime, te ves increíble de rojo como en mis sueños. Felicidades. Hola, hola, mi gente de La Más Draga ya en casita. ¿Cómo andamos? Espero estén muy bien y estén listos para ver lo que nos tienen preparado nuestras feminosas esta noche. Un llorar en camerinos el día de hoy, pero pues también les va a tocar llorar aquí en el Dragaltar. Y esa de rojo... ¿Esa de rojo qué? Dilo completo. Le mando un besote. Ay. Está bien, falta de confianza. Al ratito. Hoy, como cada noche, mis cachorras están listas para ver y ser vistas en el reto de hoy. La más Lupita. Y no hablo precisamente de nuestra jueza invitada, sino de otra muñequita que causó furor en el país. Además, este es un día para la historia, porque por primera vez en todas las temporadas de La Más Draga, nuestras feminosas se dieron a la hermosa tarea de draguear a su propia familia. Pero bueno, es hora de que baile Lupita. Así que suéltenme a mis feminosas y que arranque el ataque. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues chido. Todo bien, todo chido, 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 todo bien, todo chido. Aquí si no pichas no cochas, sobres jalados sin clochas, no hay chanza pa' lichas ni mochas, no hay chanza pa' chafas ni churpias ni pochas. Chido, coche de chingona, chava, cholas y buchonas, pinche percha chacalona, me tiran puras pichonas. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues chido. Todo bien, todo chido, 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 todo bien, todo chido. Me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. Ando en un meche con mis biches, de rol echando miches, sensual moviendo el culo y enseñando las chichas. Ando en un meche con mis biches, con mis biches, con mis biches, con mis biches, 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 biches. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. El rostro, chido, el cuerpo, chido, el truco, chido, me muevo, chido. Y mi barrio el más chido, todo bien, todo chido, cobro caro, me va chido, si no te gusta pues chido. Todo bien, todo chido, todo bien, todo chido, todo bien, todo chido, todo bien, todo chido. Me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. Ando en un meche con mis biches, de rol echando miches, sensual moviendo el culo y enseñando las chichas. Ando en un meche con mis biches, con mis biches, con mis biches, con mis biches, 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 biches. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy
tuya, me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron a altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Pa' esas miserias que se las quede la otra. Y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Guau, guau, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Guau, guau, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Ya, la número 1 con segundones no se combina. Yo lo tengo todo, culito rico, cara bonita. Como a ti te gusta una señorona, una señorita. Libre querendona y la casa invita. Ya no soy tuya, me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron a altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Pa' esas miserias que se las quede la otra. Y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Guau, guau, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Guau, guau, las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. Dale, mami, que tú no lo necesitas. Ponte, mami, los tienes haciendo fila. No me importa lo que digan los demás. Yo siempre voy a ser la fuerza que prenda mi muñequita. Piérdeme el respeto, soy tu ardiente tentación. Tócame sin miedo, olvida mi reputación. No, no pares, ponme así en modo sensual. No, no pares, déjame sin respirar. Toma mis labios y úsalos a tu manera. Hoy soy tu esclava, tu muñeca hasta tu perra. No, no pares, ponme así en modo sensual. No, no pares, déjame sin respirar. Desátame, ven, 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 tócame. Desnuda y en tu cama, ven, 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 tócame. Desátame, ven, 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 tócame. Desnuda y en tu cama, ven, 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 tócame. Pégate a mi cuerpo, dame un poco más. Acelerando el ritmo y en tu boca terminar. Pégate a mi cuerpo, dame un poco más. Acelerando el ritmo y en tu boca terminar. Ródica, 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 ródica. Esta noche soy tuya. Acelerando el ritmo y en tu boca terminar.
luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto, estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama al 100, muy diva, me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1, siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Cachorrita, becada alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Larga vida la duquesa. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, la vida está bien. ¡Para toda mi gente! Dale que dale, me pone caliente y me quiero trepar encima. Mira cómo la batidora se mueve y te saca la vitamina. Dale que arranque el ataque, mojada sudando tequila. Lame que lame, sabrosa y costosa, chupando la croquetita. Cachorrita, becada alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Duquesa global, todo un lujo visual, ladrido viral. Duquesa global, todo un lujo visual, ladrido viral. La verdadera matryoshka, papi. Venenito, hoy en 2025, no importa si eres niño,
niña o niñe. Sí. Lo importante es lo que te guste y lo que te haga feliz. Sí. Te queremos, Venerita. Nosotras seremos tus muñequitas. Salgo muy buchirrica, lista para pasarelear. Pongan luces en cada esquina que los voy a cachirulear. ¿Qué tranza? Falta ricura en casa. Al tiro con mis dragas. Trus, trus, mamá y te ataca, tra, tra. ¿Qué tranza? Llegaron las de casa. Pura perra de raza. Salsón, quilote y traca, tra, tra. Bien buchi rica. Bien rica, mamacita. Fundita selladita. Bien buchi rica, mamacita, fresquita, florecita. Pelo, peluquita, boobie parajeta, brillo en las uñas, monito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Pelo, peluquita, boobie paradita, brillo en las uñas, monito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Sopo, toco, sopo. Ay, sopo. Ay, que me da. Sopo, toco, sopo. Ay, sopo. Ay, que me da. Bien buchi rica. Bien rica, mamacita. Fundita selladita. Bien buchi rica. Bien rica, mamacita. Fresquita, florecita. Hace brucear mis mayatichis. ¡Qué rico! Mueve la caderichis, trucururu, pégame ese bultichis. Uy, así como me goofy, trucuru, trus. Saca la poderichis, trucururu, saborea mi colichi. Uy, así como me goofy, trucururu, trus. Pelo, peluquita, boobie parajita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Alguien atrás, se va a caer la águila. ¡Qué rico! Mueve la caderichis, trucururu, pégame ese bultichis. Uy, así como me goofy, trucuru, trus. Saca la poderichis, trucururu, saborea mi colichi. Uy, así como me goofy, trucururu, trus. Pelo, peluquita, boobie parajita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Pelo, peluquita, boobie paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, gira aquí, gira allá. Sopo, toco, sopo. Ay, sopo. Ay, que me da. Sopo, toco, sopo. Ay, sopo, toco, sopo. Ay, sopo. Ay, que me da. Sopo, toco, sopo. Ay, sopo. Ay, que me da. Eso no es draga, pendeja. De máscaras y cabelleras. Yo te quería, conmigo ya he sacado la lotería. Y me mentías, yo te valía. Ahora estás pagando el karma que debías. Damita y caballero, agarre lugar y tabla. Corre y se va a
pero perrísimas, mis feminosas. Se ven como muñecas lupitas de la mejor calidad. Caras costosísimas, de esas que se echan al ping-pong, al santo de plástico y hasta al Chabelo. Pero bueno, cachorras, por favor, pongan mucha atención a las críticas y a los consejos de nuestros jueces. Yo quiero decir, ganó el amor. Gracias, porque sé que hoy hubo abrazos de reconciliación, de encuentro, de aceptación, y eso es lo que nos llevamos el día de hoy. Pero bueno, tenemos que hacer la chamba y dar observaciones. Tulsa, mamita, te vi tan relajada, te vi disfrutando, guiando a tu muñequita hermosa que le salió lo jarocha y al mover esos hombros fue éxito total. También el escenario se trata de eso, de disfrutarlo, de ser cómplices con quienes amamos. Y con esto es con lo que yo me quedo. Felicidades. Tulsa, me pareció muy hermoso ver a una chamaquita muy fufurufa, muy finolis, así, con ese vestido que me encantó. Varios pesitos de esa crinolina cuesta. Me encantó el volumen que le diste. Me pareció fascinante. Y el hecho que hayas escogido a una muñeca Lupita muy coqueta, que hasta calzoncito nos enseñó y todo, en vez de una muñeca de porcelana muy así, muy hermosa, bellísimas ambas. Felicidad. Tulsa, creo que durante la temporada te he chingado mucho y se lo dije a tu madre hace rato con esa misma cara, pero hoy es tu firma y la gente sabe que eres Tulsa, pero no es el mismo porque ese maquillaje ha crecido, porque tú has creído en ti y hoy brillaste mucho porque está tu madre y quiero que a partir de eso lo tomes como inspiración para seguir adelante. Sigue creciendo. Felicidades, señorita. Pues yo vengo aquí como juez, preciosas. Entonces, padre el agradecimiento, padrísimo a todos, pero viene lo bueno. Viene lo bueno porque aquí damos calidad. Tulsa, me gustó muchísimo pues todo lo que transmitieron, la verdad. Tu mamá parece una muñequita literal. Sus piernas, toda ella, lo hizo súper. Cuando se volteó. No. Yo dije... Paso de la mamá, Obvio. Cuerpazo. Sí, Yo dije, tu mamá nos va a humillar. Ella vino a imponer. ¿Y esa cintura? Oye, tú dijiste a Lucín, ¿verdad? Sí, tú dijiste no puedo respirar. Tú dijiste mi gemela. No, sí, nos encantó. Sí, felicidades, chicas, están preciosas. Continuamos, queridísima Natalia. Ay, caramba, entre la menopausia y la emoción. Papacito, gracias por acompañar a tu hija maravillosa. Verte en el escenario, jotear a todo lo que da, fue increíble. Ser cómplice y entrar al mundo que hoy hace brillar a tu hija. Gracias por eso. Algo emotivo, maravilloso, con una gran lección, para que la figura paterna digan, no tengo miedo a aceptar, porque el amor puede más que cualquier prejuicio. Y hoy este amor inundó mi corazón. Gracias por esta actuación. Don Detox, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y acompañar a su belleza. Bien plasticosa, me gusta, brilloteada. Mira, tú y yo, del mismo plástico, de aquí y de acá, ¿verdad? Nos gusta. Me gusta una muñeca digna de un aparador. Me gustó esta versión de tu Lupita ya que trabaja, ¿verdad? En un cabaretito. Porque sí, la veo bien más putoncilla, ¿verdad? Pero me fascinó, me gusta. Gracias por esto, gracias. Señorita Detox, cómo te chingué, ¿verdad? ¿Acaso el maquillaje que tienes hoy es igual a como empezaste la temporada? Yo creo que no, porque ese maquillaje es distinto. Hiciste caso, lo puliste, hiciste algo y yo no veo a Detox. Yo lo que veo es una mujer muy guapa, hermosa y poderosa.
o sea, me da ganas de llorar porque lo veo a usted, y yo le digo de usted porque somos de rancho. De verdad lo veo a usted y yo siento que Lupita y yo somos del norte, entonces es todavía está más raro, ¿verdad? Pero siento que lo haya hecho, creo que va a enseñar demasiadas cosas a la gente que lo necesita. ¿Y tú? Oye, perdón. Ella dijo breve. Ella dijo diminuta. No, ella dijo potencial. Sí. Y sobre todo ella dijo, mi papi me apoya y me ha apoyado siempre. No, como dice Quesito, nosotros somos, yo soy de Hermosillo, Quesito de Reynosa, ver a un papá con ese pecho tan orgulloso de su hija, de cómo salió del escenario y de repente ver a una hermosura de hija que sale con una seguridad impresionante. Digo, es que eso es lo más bonito que puede suceder y es lo que tiene que suceder. Quiero decir que lo favorito de Quesito, ¿qué fue? Los tenis. Me encantó. Dijo, no pensé que fueras a decir. Sí, porque dijo, ay, lo amo que 30. Me están trabajando. Te tienen envidia. Hasta acá te siguió. Sí, la bebida de los Ya te dioses. tienen un frasquito, mi amor. Ya te quieren meter al rey. Me protejo, ¿eh? Se te regresa por 7. Muchas gracias, chicas. Y Don Detox, de verdad, felicidades. Gracias por... Ya tiene su nombre drag. Gracias por este mensaje de visibilidad. Es increíble que los padres en este México tan bello, pero que a veces llega a ser, pues, retrógrado, nos hayas dado este mensaje y que apoyes a esta hermosa mujer. Y me recordaste mucho a mi papá, porque mi papá me ha apoyado en todos mis sueños, locuras, y es algo hermoso. Y muchas felicidades. Ay, caos. Fue muy lindo verlos juntos, verlas juntas. Sin embargo, siento que como tu nombre fue un poco caótico, el número. No fuiste mi favorita esta noche. Me gustó el giro que le diste al buchonear a una Lupita, a dejarla así inflable. Me hubiera gustado que solo hubiera sido una, para que en ti hubiera estado todo esto, o al revés, hubieras puesto todo lo que nos estás acostumbrando a hacer. Creo que esta noche el maquillaje no me gustó y te voy a explicar por qué. Porque cada noche has sabido cómo adaptarlo a los retos. Creo que esta noche veo mucho más los gráficos que están en el vestuario. Era el momento entonces de hacer unos ojos grandes con pestañas grandes para que el foco fuera a la cara y no se exagera con lo demás. Mira, preciosa, yo vengo aquí a trabajar y yo necesito que crezcas, ¿me entiendes? Porque hay un mundo afuera que nos espera, ¿ok? No, ¿sabes qué me pasó? Que yo en mi mente, como que no sé por qué, estaba esperando el factor sorpresa. Como que yo sentí que de repente iba a lo mejor uno de que ¡pum! Uno iba a pinchar a otra y debajo iba a existir algo. Entonces, eso siento yo que a lo mejor, pues es que yo espero mucho de todo, preciosísima. Yo mi cabeza está de que no, sí, pero ¿en qué momento? A lo mejor fue porque como que... Pues eso sentí, preciosa, no tengo explicación alguna. Pero, y ¿sabes qué se me acaba de ocurrir también? ¿Qué? Siento que necesitas unas pestañas, esto se me acaba de ocurrir, nadie lo ha dicho. ¡Ay, qué! Muy a tu pesar. Letal nunca lo ha dicho. No, se me acaba de ocurrir. Oye, no. Te voy a decir por qué, Lupita. Y ¿Que si escúchame, no? Letal. El maquillaje es todo, Letal. Es todo el maquillaje. Entonces, a lo mejor yo hubiera puesto más pestaña. Oye, porque el no. logo tiene que proyectar. ¡Pírate, cabrona! Yo soy juez. ¡Ay, Es todo perra, por me encanta! Es todo por nuestra parte. Yo le preciosa. limpiaba la cola cuando eran niñas a ustedes. No, yo te... No. Chamacas miadas. Sí, entonces, pero felicidades. Increíble. Qué bonita complicidad. La sonrisa eterna se hereda, sí. Y que papá jugara contigo fue un cuadro muy lindo, fue muy emotivo, muy verdadero. Y eso a mí me encanta. Me encanta saber de dónde viene lo cábula que eres. Me encanta ver esa energía, todo ese brío con el que salió, cómo te cuidó, cómo te miró, o sea, fue fantástico. Yo nada más te iba a bufar el pinche color y me valió verga cuando hizo el cambio de la peluca a la peluca, al pelito que es, dije, excelente, me encantó, fantástico, felicidades. Señorita Connie,
Ya entendí, como dijera mi comadre, dónde vienes como tachuela, porque tu papá está más cabrón que tú y tiene energía más que yo y mis rodillas me truenan a mí, comadre, ya. Ahora, señorita Connie, has pulido ese maquillaje solamente que veo en tu señor padre, el maquillaje muy derretido. O sea, hay que tener cuidado de hacer el mismo trabajo que en ti que con él, porque en ti veo ese maquillaje pulido y me hubiese gustado verlo todavía, mucho más todavía en él, para que la similitud fuera mucho mayor. Yo quiero decir algo que me dé ganas de llorar. Veo cómo se agarran de las manos ahorita, como que siento que tienen una complicidad así de que lo que nos digan es de que aquí juntos, ¿no? Entonces, me encanta. De verdad se llevó el show. Sí. O sea, yo dije, si ustedes venden boletos, yo voy. No, pero por supuesto. Por supuesto. Sí, ahorita vamos a hablar allá atrás. Sí, nos va a hacer firmar unos papeles. No, sí. El amor que desbordaba por su hija fue algo que nos transmitió. O sea, en serio que estoy así como que con los pelos de punta por todo lo que estamos viviendo aquí, porque nos hacen vivir emociones, ¿saben? Y esto, creo que tenemos que difundir este mensaje, porque hay papás que están en este cotorreo, ¿sabes? Y es algo que no tiene visibilidad. Y me parece increíble la seguridad que tienen los dos. Pero si tu papá te quitó el protagonismo aquí, preciosa. Para tu pesar. Y ya como último punto, algo que se me acaba de ocurrir, el maquillaje de tu papá, siento que te corre un poquito. ¿Sabes qué, Letal? Se ve como derretido. Derretido. Como el mío. Sí. No, pero en serio, felicidades. Felicidades, estuvo increíble. Voy con Calypso. Increíble desarrollo escénico, muy limpio. Pero aguas con la energía, Calypso, porque aquí casi te roba también el numerito. Venía a tope. Y bueno, por momentos te perdíamos de vista a ti. Pareció fantástico la elección de los colores principales de las lupitas, pero yo sentí que estas lupitas, aunque traes el distintivo, la florecita muy nítida como es, pero siento que estas lupitas ya viajaron. Ya vienen como más de Europa y vienen más así ya francesadas y ya vienen como... después me voy a cambiar el pelo, por ser un poquito más rubia, ¿sabes cómo? O sea, sí, siento que se fue hacia otro país y no se quedó aquí en México. Como que ya se les está olvidando el español a sus lupitas. Lo siento. Señorita Calypso, cómo ha mejorado ese maquillaje, cómo van mejores los trazos. Muchas felicidades, señorita, porque has sido alguien que ha evolucionado y creado muchos maquillajes que han sorprendido. Felicidades. Mira, yo siento, así como directora creativa, que me vendieron y sí, Letal. Porque te enseñé, comadre. Sí, no, pero vamos a fingir que no. Que me vendiste historia, me vendiste desarrollo. Entendí, sin leer lo que hay aquí, entendí el cotorreo que se traían, ¿sabes? De que Lupistoria de amor. Y fue lo que vi ahí. Bendita genética. Dios mío, se mimetizaron de tal forma que me costó trabajo saber quién era Candela. Son idénticas. Y sé lo que significó para las dos esta actuación. Fue hermoso. Gracias, porque yo le cambiaría el nombre, pero fue la historia de la aceptación, del amor, que nuevamente ganó. Y eso se sintió, se vibró y prendió fuego en nuestros corazones. Candela. A mí se me desmorona el mazapán al saber lo que pasó. El saber que vino el ser que más amas por primera vez a verte, a apoyarte y decirte lo mucho que te amo. Para nosotros aquí en el panel es muy hermoso el verlas llenas de esta energía, de este amor y rodeadas de lo que realmente importa, que es eso, no lo de allá afuera. Eso que tienen en la casa es lo más importante.
ámenlo, cuídenlo por el amor de Dios, porque todo se va así, rápido. Y las personas que tenemos la desgracia de no tener familia grande o tener una familia rota y con deficiencias, es muy difícil. Es muy difícil, pero es tan hermoso cuando ese pequeño escalón de 2 o 3 personas que están atrás de ti, abajo de ti, diciéndote, crece, brilla. Con ese poquito amor, por favor, crezcan y sean estos artistas que vinieron a enseñarle aquí a todo el mundo lo que son. Se ven hermosas las dos, son muy parecidas. Ante toda la ansiedad que has tenido, la depresión o lo que tú sientas, has llegado hasta aquí y eso es lo más importante. Muchas felicidades, señorita, porque has mejorado mucho. O sea, como que quiero encontrar palabras y al mismo tiempo no puedo porque si no voy a llorar, entonces ¿qué hago? Que sea aquí un lugar seguro para ustedes también y que esté siendo un lugar en donde yo creo que muchísimas personas también van a ver esta historia de ustedes y se van a inspirar y van a decir, ¿será que le doy la oportunidad a mi hija? ¿Le doy la oportunidad de ir a verla? ¿Le doy la oportunidad? Yo le voy a decir algo, hágale caso más a su hija porque se ven de la misma edad. Sí. O sea, de verdad yo... sí, o sea, de que... si no las conociera, yo diría, ¿quién es la mamá? ¿Y quién es? O sea, está excelente, de verdad. Entonces, qué padre que aquí sea ese lugar y qué padre que va a ser, yo sé, el lugar para muchas personas también, para que puedan sentir lo que están sintiendo ustedes. Moon nuevamente fue algo extraordinario. Eran idénticas todos los detalles. Moon, yo te aplaudo porque cuidas esos detalles. La exactitud. Yo siempre les digo a mis alumnos en los talleres de teatro que doy que en el escenario no existe la buena suerte ni la casualidad. Existe la exactitud para que todo funcione perfecto y sea contado tal como lo queremos hacer. Fue increíble, completo y muy limpio, como siempre, Moon. Felicidades. Excepcional. Me parece fantástico. Sé que está hecho de papel maché, absolutamente todo el vestuario. Me parece increíble en cómo se fundió en los cuerpos de ambas. Se ve majestuoso. Tú estás así, andas al millón y pasadito, mija. Me pelaste el cable cañón. Se ven maravillosas. Está estupendo esta noche. Muchas gracias. Señorita Luna, si alguien ha escuchado todas las chingaderas que les digo a ustedes, ha sido tú. Ahora entiende la importancia de ponerle brillo a los ojos y a los maquillajes para que se unifique todo. ¿Lo has entendido, sí o no? ¿Ves un cambio? Yo veo un cambio. Has cuidado el prostético de la cabeza, que es un pedo siempre, y las dos son idénticas. Las dos tienen el mismo cuidado, el mismo detalle. Muchas felicidades, señorita. Has crecido muchísimo. Muchas felicidades, señorita. Esto es arte, coño. Sí. O sea, de verdad, yo estoy impactada. Yo las veo y digo, esta es la esencia de Moon, así, ¿sabes? O sea, me impacta porque hasta pensé que traían brillantitos adentro de los ojos. Los tiene, comadre. Ah, sí, traes brillantes adentro. Sí. Entonces, perdón. Entonces, de verdad, como que no es la típica muñeca Lupita, pero al mismo tiempo digo, me encanta porque dije... como que da miedo, pero al mismo tiempo dije, dale, voy a comprar una de esas muñecas Lupitas, ¿verdad, Lupita? Claro que sí, camarada. De verdad, o sea, estoy de que wow, o sea, voy a hablar de cuerpos. ¿El cuerpo de tu mamá? No. ¿Qué onda? O sea, me encanta como que el collar de brillo, pero que combine con el brazo, pero luego veo como lo dark así, o sea, digo, muñecas. Y le decía que Cito, tienen la misma energía tú y tu mamá. O sea, la misma energía, porte, al caminar. O sea, parecían gemelas, así de que se manejaban con la misma energía y la misma elegancia, que iba totalmente con la silueta y con el traje. Me acabo de enterar que es de papel maché. Yo lo estaba viendo y dije, yo quiero ese vestuario. Yo vi a las alucines ahí, en una alfombra. Sí, dije, te lo juro por Dios. En serio, yo no sé si de aquí yo te voy a contratar para que me vistas. Sí, de que pásanos el contacto. Que te lo juro. Que nos ponga brillitos en los ojos. Te lo juro que hasta le preguntamos a Letal, oye, ella, tal, y yo, ¿qué?
¿Cómo dice? Ya ni siquiera dijimos nada, nada más fue. Y, perdón, ¿pero puedo decir algo a las chicas de allá o todavía no? Claro. ¿Sí? Ay, sí. Ay, Claro. Greta, qué pedo. O sea, de verdad sentí, y ya fuera de coto, me llevaste en la historia, o sea, las mariposas, o sea, no, de que de verdad lloré porque dije, ¿qué está pasando? Y de verdad sentí como que entendí la historia de que tú le decías, dale, póntelo, de que ándale, maquíllate, como, ¿sabes? O sea, como que, wow, ¿no? O sea, de verdad, en esta obra que hicieron, sentí la historia de la vida de ustedes juntas. Sí. De verdad. Sí, nos hiciste llorar, me hiciste recordar a mi hermana, me fascinó, muchas felicidades. Y yo quiero decir, Naila, wow, lo que traes puesto, el vestuario, no sé, sentí así como que no la pueden regresar porque te digo algo, siento que te vi, para mí es una fantasía. Como que esta magia que nos diste en el escenario, sobre todo con el arte que traes puesto, felicidades, me encantó. Y yo hasta le dije a Quesito, ese vestido se ve de los pesados, Sí. de los caros. Tú traes lana. Entonces también quería felicitarle y felicitarlas a todas, chicas. Están haciendo algo increíble, están cambiando mentes. Las nuevas generaciones vienen así a ser más ellas mismas, y eso creo que es el concepto de todo de La Más Draga, ¿no? La autenticidad y el valor de demostrar y ser quien somos. Entonces las felicito a todas y se vienen cosas padrísimas después de esto, la verdad. Felicidades. ¡Aplauso! Gracias, las alucines. Qué bello mensaje. Mucha gente habla de los privilegios en la vida. Y yo creo que hay un solo privilegio en la vida que no tiene precio. Y eso es contar con el apoyo y el amor de sus padres, de su familia. Hoy verlas en este escenario, recuerdo a los míos que están en el cielo. Pero como tiene un privilegio, tiene un costo, y eso es el agradecer todos los días de la vida y valorar tanto a esa gente que está con nosotros y que nos ama muchísimo, porque en un instante se van y no vuelven nunca. Gracias a todas las madres que están aquí, a los padres, a las parejas, porque sé que van a triunfar mucho. Gracias por estar aquí y hacer que la familia de La Más Draga crezca, porque hoy todas ustedes son parte de esta familia. Gracias por estar aquí con nosotras esta noche. Y no cabe duda que nos han llenado de magia. Muchas gracias, la verdad es que este episodio es muy emotivo, muy hermoso. Y bueno, feminosas, ahora sí, me abrazo, me amo, respiro y me suelto. Es momento de relajarse con una copita de la Manuela Mezcal mientras decidimos quiénes serán las más y las menos de esta noche. Bueno, pues es momento de que nuestros jueces nos digan quién es muñequita de porcelana, de chava, y quién es muñeca de trapo. Natalia, comienzo contigo. Muy bien. A cada una de las feminosas les hemos pedido la excelencia. Y yo creo que la excelencia es un proceso que se tiene que aplicar día a día. Para mí, hoy, la más fue Tulsa, porque ha sabido escuchar los consejos y los aplica cada vez que sale al escenario. ¿Y quién es tu menos, Natalia? Mi menos, yo creo que esta noche fue tan emotiva y fue tan verdadero que no, hoy no tengo una menos. Me
encanta. No. ¿Qué ondas, preciosa? ¿Qué Preciosísima. Vaya. Cuéntanos. ¿Quién es tu más y quién es tu menos? Ya estoy hidratadita para decirte que lo más fabuloso de esta noche para mí fue ver la construcción de este atuendo completamente hecho de papel maché que nos hizo Moon. Por eso esta noche mi más es Moon. Wow. ¿Y tu menos? No quiero tener menos. Muchas gracias. Sí. Mi amor letal. La más de esta noche es una señorita que hoy hizo un maravilloso trabajo, que ha evolucionado y que su parentesco era idéntico, y eso es la señorita Candela Yeye. ¿Y tu menos? Mi menos, y es que tampoco tengo menos esta noche por primera vez. Mira, comadre, todas, 1, 2, 3. Así. Hielo fue tocado. 1, 2, 3. Ay, mana, la dejo como Chihuahua. Y soy un San Bernardo. Wow, oigan, qué honor que mis cachorras andan libres de pecado. Ay, qué bonito. Mis alucines, su voto es secreto. Pero déjense ir como hilo de media. Díganos sin decirnos cómo las vieron, qué opinan. Ay, yo de verdad estoy súper agradecida de poder vivir esta fantasía, que siento que todas son mis favoritas, pero creo que hay pistas. La magia que se vivió aquí para nosotros fue así de que, wow. Me tocó ir a la final de la más draga el año pasado. Ah, sí. Sí, precioso, me llevó Fredo. ¡Ay! Sí. Bechototes, Alfredo. Y te voy a decir algo que viví ahí y lo recomiendo de verdad a todos los que nunca han vivido un espectáculo como este. Lo tienen que vivir, porque ni siquiera es algo, yo le decía a Fredo, es que no te puedo ni siquiera explicar con palabras lo que sentí, lo que me hicieron sentir todos con todo el espectáculo que dieron, ¿sabes? Yo soy a lo mejor una mujer heterosexual cisgénero. Blanca, privilegiada, con cintura breve. Sí. Así. Y del partido político ni hablar. No. Obvio no. No, a lo que voy es que no había vivido esto. El año pasado fui a la final y yo me enloquecí. Ya veía yo las temporadas, obviamente, pero fue una cosa así que la piel lloré, me emocioné. Fue una experiencia increíble. Entonces, el día de hoy que las dos estemos aquí, de verdad que es un sueño. Nosotras decimos de que cuando algo es lo mejor de lo mejor, tienen sello Alucin. Y esto tiene sello Alucin. Sello Alucin. De garantía. Sí. Y persona que no esté involucrado con la más draga, no es Alucin, ¿estás Claro de que acuerdo? no. No, y felices, el espectáculo fue increíble, las chicas son maravillosas, mágico, y la experiencia que nos hicieron vivir con sus familias, creo que... Inolvidable. Sí, no, creo que fue el mejor capítulo al que pudimos haber venido. Sí. Que si quisieran invitarnos a todos, ¡jalo! venimos a todos. Aunque sea de espectador allá atrás. Sí, Les claro. movemos las cámaras. Sí, ayudamos, movemos cables, lo que sea. No, gracias, padre. Sí, muchas gracias. Sí que ha sido una noche mágica. ¿Y qué les cuento, perrísimos allá en casita? Que como ya escucharon que es un espectáculo de aquellos, la gran final, ya están disponibles los boletos. Así que aquí se los dejo. Y vamos a hacer un espectáculo de aquellos, de medio tiempo. ¿Qué tal, Con un tangón de nervios. Para que no se pierdan La Más Draga totalmente en vivo, a todo color, a todo brilloteo, a todo pulmón. Y ya se viene la final. Así que piénsenle quién es su menos, porque alguien tiene que salir. Pero eso lo decidiremos enseguida. Traigan a mis feminosas para decírselo. Mis cachorras, mis queridas feminosas, llegó el momento de la verdad. Esto sí que es mucho draga.
dirían ustedes, mis cachorras? Cuando diga su nombre, den un paso al frente, por favor. Candela. Moon. Tulsa. Ay, la más de la noche. Es muy importante ser la más en estos momentos. Ay, muchísimo, comadre. Ay. La más eres tú. Eres tú. Tú. Moon. ¡Felicidades, señorita! ¡Eso, cachorra! ¡Felicidades! Te llevas la dinerita. Ay, no, en serio, estoy demasiado feliz. La energía de mi mamá creo que se fusionó con la mía, así hicimos una bomba, literal. Este gane se lo dedico, obviamente, a mi mamá, porque sin ella no podría haber ganado. Oye, No, quiero decir que se algo. sepa. Ah, ¿quiere decir algo? Que nosotros le haremos la gran transferencia. Sí. Que Obvio, se obvio, sepa. porque somos modernos. Va. Claro. ¿Y de a cómo se van a mochar? Porque, ¿cuánto? Vamos a hablar contigo. No sé. ¿Quieres saber? Las perrísimas allá en casita. 1, 2, 3. ¡10,000 pesos! ¡Qué generosas, mis alucines! Para que vea que no huele a somos- Oye, comadre, pero no sabes que es mensual, ¿eh? Lo vale. Lo vales eso y más, preciosa. Antes de seguir con esta noche, yo quiero entregar la beca de la duquesa. 1, 2, 3. Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. ¡Venenito! ¡Te ves fenomenal! Sí. ¡Venenito Lavar! Sí. Venenito. Bien ganado. Las 1001 muertes de Venenito. Te amo, te admiro. Unas palabras. El micro. Ay, lo traes puesto. Me quedé sin palabras. Yo no esperaba nunca, porque lo hago con todo el cariño. Y realmente esto me llena mucho y pues muchas gracias. Ay, te adoramos. Te amamos. Bien Pero hecho. hay doble porra, porque obviamente, cachorras, no las iba a dejar sin beca. Entonces, otra vez. Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. Tulsa, te ves fenomenal. Amé. ¿Cómo adoras a tu mamá? ¿Cómo la atesoras? Y amé todo esto de romper con el malinchismo, porque México es hermosa y es hermosa. Ya México también es mujer. Y yo sé que cuidas mucho de tu mami y eso se notó y qué bendición tenerla y poder compartir tu arte con ella. Y eso va para todas porque trajeron a sus seres queridos y las amo y las admiro. ¡Bravo! Ella tiene que dar cariño. Pero bueno, como saben, no todas pueden pasar a la semifinal. Así que, por favor, Caos y Calipso, ustedes no alcanzaron el puntaje suficiente. Así que, desafortunadamente, se van a enfrentar en el rabioso reto de doblaje. Sin embargo, hoy todas fueron evaluadas, incluyendo a sus compañeras eliminadas. Por favor, adelante, mis cachorras. Esto es lo que nos faltaba. Pues yo estoy fría. Me quedé fría, me quedé helada, me quedé así. Mis amadas cachorras, mis feminosas, una de ustedes lo hizo gloriosamente espectacular, por lo que tendrá la oportunidad de dar su último suspiro contra Caos y Calipso.
estamos en el 9º episodio, 9º capítulo, ya a un paso de la semifinal. ¿Cómo que ahorita tiene la oportunidad de volver? La muerte no es algo que se pueda regresar. Y si una perra de estas va a venir a estorbarme, con esta misma las voy a patear. Y la muerta, ¿qué tendrá unos minutos de vida prestada? Es nada más y nada menos, les digo, es Naila. ¿Se veía venir? Sí. ¿Lo sospechaba? Sí. ¿Sentía que ya iba a pasar? Pues no. Así que por favor, feminosas, prepárense. Mis queridas feminosas, queridas cachorras, ¿están listas para demostrar que son perras de 7 chiches? Se llegó este momento que uno tanto le teme. Ya no hay un sello dorado que me pueda salvar de esto. Es mi primera vez en doblaje a lo largo de estos 9 capítulos. Me siento muy preparado. Caray que esta es mi última oportunidad, pues a darlo todo. Pónganse rabiosas y a atacar. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más amores como tú, y sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Mis feminosas, para mí ustedes ya son ganadoras por haber tenido la oportunidad de ver y ser vistas todas estas semanas. Es hora de que nuestras preciosísimas alucines nos digan quién debe abandonar la competencia. La foto que elijan será de quien tendrá que pasar al dragaltar. Piénsenlo bien. Analícenlo bien. Siéntanlo. Cuando quieran. Esta decisión fue de los jueces. Ay, de toda No, la sí. vida. Mira, qué linda. Fue de los jueces. A nosotras nos toca solo anunciar la decisión. Yo solo lo pongo sobre la mesa. Yo me voy a vomitar. Yo también. Y estamos tristes por esto, pero quien abandona la competencia
es Caos. Y Calypso. Ay, quiero llorar. Las dos abandonan la competencia, mis feminosas. Naila, regresas a la competencia. ¡Felicidades! Bueno, gays, me fui, pero en mi defensa primero se fue Caos. Su paleta salió primero, así que ella fue oficialmente la 7ª eliminada. Yo fui la 8ª, así que ella va a pasar primero en el drag altar, va a pasar primero. Espero que sea la primera en irse también en el humito, así. Justo hablaba con Caos en la mañana y para mí es irreal todavía. Ni en mis sueños más locos pensé llegar a un 8º capítulo. Este es un abrazo con mucha fuerza y a corazón abierto a Calypso, que me salvó la vida, y espero que en casa haber tocado el corazón de alguien y también salvarlos. Y este es el comienzo, no estoy triste, estoy feliz porque superé todas mis expectativas y esta es una nueva Calypso muy feliz y orgullosa de ella misma. Estoy muy feliz. Estoy completamente orgulloso de todo lo que logré, aprendí, crecí, experimenté, el ridículo, canté, bailé. ¿Qué más puedo pedir? Estoy en un punto donde uno ya no busca la validación de las personas. Primero es la validación con uno mismo y de aquí hacia arriba. Estoy súper feliz, me disfruté cada pasarela, me siento súper honrado de que incluso haya sido el día de hoy que tuve rodeado de mi ser amado, porque eso me llenó muchísimo de energía, por lo cual me siento tranquilo, feliz, es el momento, está muy bien, es el 9º capítulo y wow, ni yo mismo me lo creo. Gracias por cada comentario, por cada enseñanza, me la llevo completamente en el corazón y créanme que va a haber caos para rato y esto se va a volver muy caótico. Les amo. Caos. Qué forma tan hermosa de poder haber salido hoy con el regalo que te acaba de ser la más draga. De poder suspender ese momento en el tiempo para siempre con tu persona favorita. Nosotros los artistas vivimos del aplauso y del reconocimiento y no todos tenemos el reconocimiento de nuestros padres. Entonces estoy muy orgulloso de ti. Muchísimas gracias por habernos hecho disfrutar ese hermoso caos que eres y ese corazón increíble que tienes. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Y viene caos para rato. Muchísimas gracias a todos los que están ahí en casita que me apoyaron en todo este proceso y toda esta travesía. Espero que se sientan muy orgullosos de mí. Les amo y nos vemos pronto. Este es solamente el comienzo. Esto no es un fin, esto es como un juego. Cuando se te acaban las fichitas y el puntaje, pues siempre se puede volver a comenzar. Calypso, me da mucha tristeza que estés aquí hoy con nosotros y solo quisiera decirte que tú sabes que eres una draga increíble, haces cosas maravillosas y allá afuera también lo saben. Yo estoy seguro que cuando salgas de aquí vas a tener muchísimo trabajo y de verdad te deseo lo mejor. Muchas gracias. Te entrego tu foto para que la coloques en el dragaltar, donde siempre serás recordada. Lo hice muy bien, estoy muy contento, no me arrepiento de nada y ¡viva el rock!